están? Bienvenidos a Momentos. Mi invitado de hoy es un escritor que se reinventa con cada novela y ve con buenos ojos los cambios en la literatura. Es además cantante, compositor y dramaturgo. Le estoy refiriendo a Alberto Torres Blandina. Gracias por estar aquí, Alberto. Bueno, gracias. Alberto, sé que escribes desde los 7 años, por lo que se puede decir de toda la vida. ¿Ser escritor es algo que se acepta como un destino o es un regalo que se puede rechazar? Yo creo que no se puede rechazar, ¿no? Lo de que escribo desde los 7 años, escribo desde toda la vida, yo no recuerdo. Supongo que sobre los 7 años es cuando hubo algo, ¿no? Que de pronto dije, es un libro de cuentos, ¿no? Y lo dibujé con una amiga, pero realmente es que siempre desde muy pequeño he estado escribiendo, o sea, ¿No hubo un momento en que dijiste, esto es lo mío, una especie de deslumbramiento, manifestación? ¿Hubo ese momento en ti? Pues quizás si hubo ese momento, yo tendría 6 o 7 años también, porque yo recuerdo que yo era muy bueno en dibujo y me llevaban siempre a academias de dibujo. Y de pronto resulta que me presenté en el colegio al concurso de dibujo y al de relatos, y el de dibujo no saqué nada y el de relatos gané. Y yo dije, a lo mejor me gusta más escribir que dibujar, ¿no? En esos primeros años, ¿qué te conducía a escribir? ¿Cómo afrontabas tu experiencia con la literatura? No, era parte del juego, supongo. ¿Pero recuerdas qué fue lo primero que escribiste? A lo mejor poesía, ¿no? Porque todo el mundo empieza por ese lado, ¿no? Era la mayoría. No, que va, yo la poesía siempre he tenido como mucho respeto. ¿Y eso por qué? No sé, siempre me ha parecido que para hacer poesía hay que, no sé, que tener cosas que decir y cosas que nadie haya dicho, ¿no? Entonces, no sé. Pero supongo que vivencias te sobran, ¿no? No sé, por ahora yo sí que he escrito algún poema que he enseñado a muy poca gente. Pero creo que la poesía ya la haré cuando realmente me vea preparado. Por ahora cuento historia. Con tus 13 años concluiste tu primera novela, pero semanas más tarde la destruiste. ¿Fuiste víctima de un arrebato, una súbita crisis emocional? ¿Qué pasó? Bueno, cosas de chiquillos, ¿no? Es que así dicho parece ahí que una mitologización. Sí. No, realmente cosas de niño. Yo recuerdo que a los 13 más o menos, sí, le llevé a mi madre y dije, mamá, he escrito la primera novela. Y mi madre me dijo, bueno, yo tenía 50 páginas, una cosa así, una cosa muy parecida al Señor de los Anillos, que era lo que yo leía, cosas así épico y fantasía. Mi madre me dijo, pues es bastante mala, hijo. Y yo, claro, iba con toda la ilusión, mi madre que siempre ha sido muy crítica conmigo, ¿no? Y bueno, no sé, entonces acababa de ver, creo que era Amadeus, Amadeus, la película esta de Mozart, en la que él está, que se tiene arrebatos y tal, y quemé la novela, y en plan melodramático, yo era muy melodramático. A lo mejor sería más para actor, ¿no? Creo que no, pero bueno. De esas etapas primigenias con la escritura, ¿qué has rescatado o conservas aún en la manera de asumir tu trabajo? ¿Eres perfeccionista o todo te lo tomas con calma? Lo que creo que he mantenido es la necesidad de experimentar y de encontrar mi propia voz, ¿no? Ya desde pequeño, o sea, cuando leía algo yo no podía hacer lo mismo, ¿no? O sea, si leía El Señor de los Anillos y quería hacer una cosa, no podían estar las mismas razas, los elfos, los trolls, no, tenía que inventar mis razas, ¿no? O sea, como que no me dejaba nunca encorsetar ni imitaba, ¿no? Con solo imitación. Y creo que sigo ahí, Para mí, yo entiendo al artista como una persona que va buscando, ¿no? Y va mostrando su obra que forma parte de esa búsqueda. Entonces no te puedes quedar en un sitio, porque entonces has dejado de buscar. Yo no entiendo a los artistas como, pues, no sé, como Estopa, por ejemplo, viendo la música, ¿no? Que sacaron un disco que me pareció que habían encontrado cosas y luego todos los discos son exactamente igual, ¿no? O sea, llegas y te estancas, ¿no? No buscas más. Claro, es como decir, he encontrado esto y esto me gusta y adelante, ¿no? O yo qué sé, o Javier Marías, que dices, has escrito el mismo libro muchas veces, ¿no? No, yo no concibo ese tipo de escritor. A mí me gusta un escritor que cada novela es una cosa distinta. Se reinventa, ¿no? Sí, yo intento ser así. Y hasta esos escritores, o me pasa con cineastas, ¿no? Me gusta mucho Danny Boyle, un cineasta inglés, y hasta las películas que no me gustan, me gusta porque sé que he intentado hacer otra cosa. Y en este caso conmigo no ha conectado, pero digo, bueno, pero sigue buscando, ¿no? Luego escribiste varias novelas hasta que por fin ganaste un premio y pudiste estar tranquilo. Ganar le dio un sentido a tu quehacer literario. ¿Qué tan importantes son los reconocimientos o galardones para ti? Como por ejemplo el obtenido en Francia por tu obra Cosas que nunca ocurrirían en Tokio. Vale, sí, pues dos cosas. La primera es que sí que es verdad que cuando llevas tanto tiempo escribiendo, porque yo cuando gané el primer premio había escrito como 5 novelas, que ni se publicaron y bueno, iban acumulándose en el los cajones, ¿no? Entonces llega un momento en que cuando ganas
en lugar de tomártelo como un premio, te lo tomas más bien como de por fin, ¿no? O sea, que es como de, sientes que has trabajado tanto por eso que ya no te hace ni ilusión, casi es de bueno, menos mal, ¿no? Yo no, estoy en algo, ¿no? Me han hecho caso. Por lo menos, ¿no? O sea, porque sientes que es fruto de tu trabajo, de haber trabajado mucho en intentar conseguir eso, ¿no? Entonces, que a veces, no, tal, esa ilusión que tenía gente, que yo le decía, y decía, claro, es que no sabéis lo que me ha costado, no puedo ilusionarme, puedo sentir que, bueno, que hay justicia divina, ¿no? O sea, sí. Más que otra cosa. Tu mente está en constante creación. ¿De dónde sacas las historias para o mejor dicho, tus ideas para tus historias? No sé, también ha habido muchas épocas. Creo que había momentos en los que quería contar algo concreto y buscaba cómo contarlo, ¿no? Ahora creo que mi mente ya como trabaja de 24 horas de novelista, ¿no? Tengo el acceso directo en mi escritorio mental, ¿no? Siempre con llevar a la escritura, ¿no? Las cosas que veo, las cosas que reflexiono, lo que me pasa. Entonces, últimamente trabajo mucho por imágenes. Me llegan imágenes, ¿no? Es una forma igual un poco poética de trabajar, ¿no? Pero hay imágenes que de pronto me generan historias, ¿no? Me generan emociones y quiero convertir esa emoción, ¿no? en una historia. Pero al final a mí lo que me interesa siempre es contar historias. Pero tienen un precedente esas imágenes, ¿las has visto antes? ¿Las recreas? ¿Cómo es eso? No, a veces es simplemente una pequeña imagen. Por ejemplo, mi última novela surge de dos imágenes. Una es de una canción que hablaba de que los antílopes blancos huían, tal, y era una canción así como muy ecológica, y estuve investigando de por qué huían los antílopes blancos en el fin del mundo, y decía que cuando llegue el fin del mundo en África se dice que los antílopes blancos son los primeros que huirán, ¿no? Del norte de África. Entonces me gustó mucho la imagen de los animales dándose cuenta de que estaba pasando algo y el ser humano que seguía ahí, ¿no? En casa viendo Gran Hermano VIP y con sus tonterías sin enterarse, ¿no? Como si la naturaleza supiera cosas que nosotros ya nos hemos desconectado absolutamente y no sabemos ver. Y luego paseando con una amiga escritora, ¿no? Que tenía una perrita muy vieja que tenía las piernas paralizadas, estaba casi ciega, íbamos andando y la perrita iba tropezándose con árboles, piedras, ¿no? Y de pronto estas dos imágenes se juntaron, ¿no? Y pensé, bueno, si de pronto todos los animales huyeran, ¿qué pasaría con esta perrita, no? O sea, un poco porque... Claro. Entonces pensé que eso era... que empezaba así una novela. O sea, todos los animales huían y de pronto había una mujer que tenía una perrita, que la perrita no podía huir y la mujer no sabía qué hacer porque aquella solo había que llorar porque quería seguir a los animales, ¿no? Entonces, me ha dejado impactada eso, tiene mucho de filosófico y espiritual. Sí, es una novela que va contando historias, pero en el fondo yo intentaba hacer una reflexión sobre el mundo en el que vivimos y la desconexión del hombre con la naturaleza. Y bueno, pero no deja de ser... La novela se lee en relatos, para que sí que es verdad que hay un trasfondo quizá filosófico para quien quiera leerlo, ¿no? Quien no se queda con las historias y ya está. Una vez que tienes la historia, ¿cómo te planteas el trabajo para escribirla? ¿Tienes un sistema particular con días, horarios y ciertas condiciones especiales? Depende. Sí que es verdad que hay veces que cuando estoy muy metido necesito escribir a primera hora de la mañana. Y yo entro a trabajar a las 8, además a 25 kilómetros de Valencia, por lo tanto me toca levantarme a las 5 de la mañana a veces para escribir, porque es la hora en la que estoy fresco y sale todo bien. A veces, además yo soy profesor. A veces que por la tarde mi cabeza no puede más, ¿no? Está aguantando los chiquillos toda la mañana. Pero depende mucho de la novela. Lo que yo soy es muy organizado. Yo me gustan mucho las estructuras y yo soy de los que tienen mucho esquema previo. Yo doy clase también a novelistas y muchas veces les enseño los esquemas, ¿no? Les digo, mirad, es que esta novela está así, parece que sea un poco azaroso lo que va pasando y cómo está estructurado, pero nada, yo tengo aquí 15 folios que os demuestran cómo la estructura fue avanzando, fue haciéndose más compleja o cambiando. O sea que sí que me organizo mucho en esquema. Tienes un orden establecido, sí. Y te sigues a él, nunca te sales de ese orden. Yo soy muy ordenado, yo creo que construir una novela es muy diferente a construir una poesía, es una obra larga y necesitas que los pilares sostengan el edificio, ¿no? Es muy arquitectura. Entonces yo sí que creo que tengo que tener una estructura básica, unos pilares bien puestos, unas paredes maestras bien puestas, ¿no? Y luego yo ya me dejo improvisar. Yo cuando tengo ya todos los pilares y tal, pues ya decido dónde van las habitaciones y si aquí pongo una puerta o tiro el muro y luego cómo decoro, ¿no? Pero claro, porque sé que esa estructura está bien formada y no se me va a caer en la página 100. Voy a ver ya que no sé ni por dónde va, ¿no? Yo necesito saber hacia dónde va la novela y más o menos cómo va a funcionar, cómo va a fluir. ¿Qué deben tener siempre tus novelas? ¿Por qué controles de calidad deben atravesar para que estés conforme?
Bueno, yo creo, lo primero, que no sea... Tengo que estar hablando sobre algo que me interese. Ya. O sea, y que yo crea que está aportando algo. No sé, que está aportando sobre todo una reflexión, porque yo respuestas no voy a dar, no soy nadie para dar respuestas, ¿no? Pero sí creo que a veces puede generar ciertas preguntas, que es un poco tópico, pero bueno, que hagan reflexionar a la gente sobre determinado tema, ¿no? Son temas que a mí me preocupan, obviamente. Ahora decía, no, ahora con la crisis ahora todo el mundo se sube al carro pues de la novela social. Yo creo que la gente no se sube al carro de nada, la gente está hasta las narices de la crisis y lo que le sale es eso, ¿no? Entonces yo sí creo que en cada momento hay unas problemáticas y yo escribo por perplejidad. O sea, yo escribo porque no entiendo el mundo. Y yo intento ahí ordenarlo, ¿no? Y me miento un orden ahí. Darte una explicación, ¿no? Un sentido. Sí, ¿no? dar un sentido, sí, exacto. Digo, bueno, pues crear un mandala, ¿no? Que parece que lo ordena todo. Pero claro, ese mandala tiene muchas cosas que no encajan, ¿no? Que es donde están las reflexiones y donde yo intento generar un debate, ¿no? Creo que cualquier persona que lea una novela mía reflexiona sobre algo. No se queda indiferente, se queda pensando en bueno, igual no le gusta, puede que no le guste, pero sí que yo creo que sí que ha generado, porque la gente sí que me escribía con las dos últimas novelas sobre todo, ¿no? En plan de, me ha hecho pensar sobre tal cosa o sobre tal cual cosa, ¿no? Pero bueno, o sea, era el objetivo, o sea, que tuviéramos un diálogo sobre esto. Entiendo que estás en constante reinvención. ¿Cuántas veces has sido un nuevo Alberto en tus novelas? ¿Bajo qué condiciones se hacen estos cambios? ¿Qué te preocupa de no ser distinto cada vez? Bueno, me preocupa repetir. Porque fundamentalmente, ¿no? Sí, porque, no sé, yo no escribo para vender libros. Supongo que habrá gente que se considera más artesana y escriba, ¿no? Como, igual que si hago música, no hago música, bueno, una orquesta para repetir lo que están haciendo otros. Eso no me interesa, yo lo hago como una especie de casi de terapia, ¿no? Escribir porque intentas ordenar tu mundo, intentas entenderte a ti mismo, entender las cosas. Por lo tanto, repetirme sería haberme quedado estancado, sería que he dejado de ir hacia algún sitio. Iba a decir hacia adelante, pero a lo mejor no estoy dando vueltas. Sí, claro, pero bueno, seguro, no estoy dando vueltas, no me he quedado parado, ¿no? Creo que lo que se queda parado acaba oliendo. Sí. Entonces, me preocuparía como persona. Igual como escritor sería, vale, he pillado la fórmula. De hecho, la primera novela que publiqué es una novela que se tradujo a 7 idiomas, que vendió 25.000 ejemplares en Europa, fue una cosa... Y hubiera sido para mí muy fácil, ese tono es muy mío, pues para mí sería muy fácil volver a hacer algo muy parecido. Pero, ¿por qué tengo que hacer algo muy parecido? No te interesa, bajo ningún concepto. Una cosa no, así. En algún momento creo, porque a veces me llama la atención otra vez ese tono, que era un tono como más desenfadado, más humorístico, menos grave. Y más al gusto de todos también, ¿no? Sí, pero no digo que no en el futuro no vuelva a ir un poco a ese tono, pero cuando yo sienta que necesito otra vez ese tono, ¿no? Porque al final yo no soy bestseller, ni nada por el estilo, yo escribo y bueno, si se vende bien y si no, pues mira. Estás conforme en eso. Viajas en tus novelas y en la vida real. ¿Qué dejas atrás y recoges en cada uno de tus periplos? Y algo más, ¿vuelves realmente de cada uno de ellos? Bueno, está ya todo dicho. No, pero quiero que me lo digas. Sí. Yo he investigado por ahí, algo sé, pero quiero que lo digas al público, a la gente. Yo viajo realmente para volver. Yo siempre he dicho, viajo para volver a casa. A mí lo que más me gusta es viajar. Lo que más me gusta en el mundo es viajar. Yo tengo una casa pequeñita, tengo coche, tengo en mi vida un coche de primera mano, no todo lo tengo así, soy muy austero, pero viajo muchísimo, que eso es lo que me gusta, gastarme el dinero, ¿no? Y viajo porque cuando vuelvo a mi casa es la misma, pero es un poco diferente, ¿no? Lo que decías tú, de si te quedas... A mí me gusta mucho cocinar, por ejemplo, y los ingredientes que hay en mi cocina son de todos los países que yo visito. Un día hago cocina oriental, otro día hago cocina peruana, o sea, porque me gusta coger cosas de cada lugar, ¿no? Y igual que cuando viajo a países hispanoamericanos, me gusta ir a los mercaditos a leer libros que no puedo comprar en España, o sea, empaparme de todo, ¿no? Además, yo investigo muchísimo de cada país que voy, me interesa mucho. ¿Pero vas por tu cuenta o vas con un tour? No, normalmente voy por mi cuenta. No, con tours no. De mochilero, así, de repente se te ocurre. Bueno, no hace falta ir de mochilero. Yo ha habido veces, yo recuerdo que llegué a las 11:30 de la noche a la India y yo no tenía ni hotel. A eso me refiero, no planificas, ¿no? No, últimamente más, igual la edad ya me hace planificar un poquito.
Pero antes yo llegaba... Recuerdo que la primera vez que cogí un hotel de antemano fue porque llegué a Malí, en África, y llegaba a las 3:30 de la mañana. Y me pareció que era ya demasiado llegar a un aeropuerto pequeñito, además, que no sabía ni si que abría allí, ¿no? A las 3:30 de la mañana sin que hubiera venido el hotel a por mí, ¿no? ¿Y has tenido percances en esos lugares? ¿Te has arrepentido de haber ido a alguno? No, bueno, lo pasé mal, pero por circunstancias, porque podría haberlo pasado bien. Al final cada uno te cuenta cómo le ha ido y a veces te va mal. Gambia fue un país en el que tuve muchos percances, pero bueno, supongo que fueron casualidades. ¿Y en alguno de ellos quisiste quedarte? Dijiste, bueno, aquí es mi sitio, voy a estar aquí por Bueno, más yo tiempo. me quedaría en un montón de países, realmente. Yo he estado buscando, o sea, tanteando un poco las universidades de Cuzco, por ejemplo, porque Cuzco me encantaría vivir, me parece una ciudad súper bonita. Reykjavik, por ejemplo, yo me enamoré de Islandia hace 3 o 4 años que estuve. Y de hecho sí que he mandado una carta, porque necesito algún profesor. Por si acaso, ¿no? Sí, no. Pero bueno, pero al final vendría a casa. Al final no sé que no me quedaría por ahí. ¿Cómo conviven el Alberto escritor con el cantante y compositor y el que ama el teatro? ¿Todavía sigues con el grupo Niña Mala? ¿Cómo te ves a ti mismo en esas otras facetas? Bueno, yo creo que al final hay que elegir, ¿no? Cuando haces muchas cosas, al final no tienes tiempo para otras que son sentarte a ver nada, ¿no? O sea, ver la tele, o yo qué sé. Cosas que también son necesarias un poco para calmar la mente. Entonces sí que es verdad que al final la novela, que es a lo que yo me dedico principalmente, ha ido un poco quitando tiempo a todo lo demás. Yo la música lo hago como hobby, igual que en la novela sí hay una pretensión y sí, lo considero un trabajo porque gano dinero. Con la música sí que es un hobby y voy a desahogarme. Y luego el teatro es una cosa que tuve que dejar atrás, ¿no? Yo sí que empecé haciendo teatro, pero poco a poco no tenía tanto tiempo para escribir y decidí centrarme en la novela. De vez en cuando hago alguna cosita de teatro, pero en plan muy pequeño. Pero te ves a ti, te encuentras en cada faceta. ¿Eres tú siempre o hay cambios? Sí, soy absolutamente yo. Lo que pasa es que sí que es verdad que en cada lugar soy un yo diferente. Yo, por ejemplo, en la música saco la vena más iconoclasta, más macarra. Eres rockero, ¿no es cierto? No, realmente... A ver, el espíritu es muy punk, pero ya. yo hago tango. Okay. ¿Sí? Sí, yo mezclo el tango con el ska. Y fusión también. Sí, es mismo, fusión. ¿No? A mí me gusta mucho la música de raíz. Me gustan las rancheras, me gusta pues eso, el tango, me gusta la música rusa. Y esto lo mezclo un poco con el ska, con ese espíritu del punk, así un poco de romper. Y las letras son muy transgresoras, muy violentas a veces. Pero bueno, yo es que cuando empecé a hacer tango, porque el primer disco sí que era más tango, yo dije, es que el tango es muy violento. Y el tango está hablando de historias románticas llevadas al límite, ¿no? Además yo quería ponerle voz un poco a los malos. No una forma de crítica, al final el malo habla, ¿no? Había un disco que se llama Asesinos enamorados en serie. Y va sobre hombres o mujeres que matan por amor, ¿no? Ellos te lo cuentan y es muy romántico y tal, pero al final no deja de ser un asesinato. Entonces, en su voz está la propia crítica, porque tú lo oyes y dices, bueno, me estás contando, ¿no? Pero claro, mucha gente no lo entiende y cree que es mi voz, ¿no? Digo, no, yo soy un personaje cuando salgo al escenario, yo me disfrazo, me visto, ¿no? Para salir al escenario y voy un poco de tanguero, con un gorro, y yo canto historias de gente a veces malvada y gente... Y bueno, es ese punto iconoclasta que muchas veces no tengo tanto en la literatura, o ese punto más, no sé... Más tranquilo, más pacífico. En la literatura. Sí. No soy nada pacífico, la verdad, pero sí que es verdad que en la música es muy fácil transgredir diciendo simplemente una palabrota. Lo mismo pasa en el teatro, o sacando un desnudo, tal. En la literatura no es tan fácil transgredir, por lo menos de forma directa, ¿no? Yo salgo a un escenario y digo ahí, qué sé, no sé. Y yo estoy ahora por culo y se queda la gente, ¿qué dice? ¿No? Yo pongo eso en una novela y la gente diría que no tendría pues no hay respuesta, claro, no habría... Yo creo que el teatro y la música es mucho más fácil ser transgresor y es mucho más fácil... obtener respuesta inmediata. Sí. Y la novela yo creo que es mucho... Hay que tener, no sé, más sutileza para llegar a determinados sitios y transgredir es complicado. Yo creo que hace falta ya un armazón ideológico ahí o filosófico detrás para poder realmente transgredir o romper con algo. ¿Te has atrevido a escribir una novela infantil, El aprendiz de héroe? ¿Cómo te recibieron los niños? ¿Qué aprendiste de esta experiencia? ¿Volverías a hacerlo? Pues de hecho estoy escribiendo ahora una una obra de teatro para primero y segundo de la ESO o algo así, para niños de 11, 12 años. Sí, la verdad es que fue una cosa que tenía en la cabeza, tenía ganas de hacerlo, estaba trabajando con un grupo entonces de gitanos que no habían leído un libro en su vida, vamos, y yo no sabía cómo engancharlos a leer o algo. Y vi que cuando les contaba cosas de mis viajes les interesaba.
Entonces inventé un niño que iba viajando y les iba contando un poco, iba haciéndolo medio para ellos, ¿no? Les iba contando las aventuras del niño, a qué países iba y luego buscábamos en el ordenador los países, tal. Y bueno, al final decidí convertir eso en una novela. Y nada, muy bien, porque a los 2 meses el Vives quería publicarla. O sea que fue algo espontáneo, no lo buscaste. No, no. Un material didáctico, por decirlo. Sí, empezó como material didáctico. Luego me di cuenta de que era una novela de viajes para niños y que, bueno, que podía tener salida. Y entonces lo hice ¿Y estás conforme, contento con lo que sí, yo estoy muy contento. Creo que es una novela chula, a mí me gusta. ¿Qué es el grupo literario valenciano Hotel Postmoderno del cual formas parte? ¿Qué rol ha desempeñado en él? Pues Hotel Postmoderno es que un día nos juntamos, cuando salió todo esto de la literatura postmoderna y los nocillas y todo esto que empezaban los medios de comunicación como a sacar que gente experimental, más joven, ¿no? Empezaron a hacer una serie, no sé, empezaron como a sacar cosas que no valían nada, ¿no? Bajo esta etiqueta. Había cosas que valían muchísimo, yo creo que hay cosas muy muy buenas, pero también de pronto salían gente diciendo yo soy experimental, yo soy postmoderno. Y entonces quisimos hacer una especie de grupo que de alguna forma se burlaba un poco de esta experimentación absurda, ¿no? Que no iba hacia ningún lado, vamos. Y entonces hicimos un grupo que se llamaba Hotel Postmoderno, ¿no? Que ya el nombre decía, porque ocurría la novela en un hotel, lo hicimos en un blog, bajo una receta literaria, que era de cómo hacer la novela más moderna del mundo. Entonces tiene que ser presente e indicativo, citar muchas marcas, tenemos que poner fragmentos de citas, bueno, todo en plan como sería una novela postmoderna hecha con una receta, ¿no? Pusimos el blog y empezamos a escribir. Y lo hicimos un poco de broma, 4 amigos escritores, ¿no? Lo que pasa es que cuando acabó, lo dejábamos a gente, o gente que leía el blog, nos decía, pues es muy chulo, o sea, realmente es divertido todo esto. Y dijimos, pues vamos a enviarlo. Le dimos un poco de forma, lo enviamos y enseguida una editorial estaba interesada. Yo creo que intentando, en este momento, como estaba abierto este hueco para toda la literatura postmoderna, diciendo, vamos a meter a esto. Y bueno, la sorpresa fue que de pronto, o sea, tuvimos página completa en El País, o sea, nos llamaban, Sánchez Dragón nos llamó para ir al programa a defender la literatura postmoderna. Claro, la gente no había entendido que de alguna forma nosotros estábamos entre el homenaje y la burla. Porque lo habíamos hecho totalmente conscientes de cómo hacer una novela postmoderna. Y ya decidimos que, bueno, nos habían dado la oportunidad de ser un grupo de escritura, hacer una novela un poco más seria. Y ya hicimos de La Habana a un barco, que era una novela sobre la guerra de Cuba. Esta vez, la primera novela fuimos 4, esta fuimos 3, que era una novela mejor hecha, ¿no? No era tanta burla, sino vamos de verdad a hacer una novela. ¿En serio? Vamos a una novela experimental, pero una novela que tenga algo, ¿no? Que no sea solo risas, ¿no? Y bueno, fue bien, Lengua de Trapo nos publicó y hemos hecho más cosas en internet, ¿no? También estuvimos jugando con la narrativa digital, es un grupo de experimentación al final, donde hacemos cosas más serias y menos serias. Se puede decir que eres un escritor de éxito. Se comenta de tus libros en el exterior y tu obra ha sido traducida a muchos idiomas, entre ellas el griego y el hebreo. Echando tu vista atrás, ¿cómo evalúas lo hecho hasta ahora? ¿Qué ha sido lo más complicado en tu camino? ¿Con qué o con quiénes has tenido que luchar? Pues es que mi entrada en el mundo literario es muy extraña, porque yo de pronto no había publicado nada, o sea, además no conocía a gente del mundo literario, ni siquiera había publicado un cuento en alguna revista o cosas así. O sea, yo estaba en mi casa escribiendo ahí con mi batín y mis zapatillas de cuadros, ¿no? Y de pronto me llaman diciéndome que he ganado un premio, ¿no? Pero que no se publica hasta dentro de 2 años, porque ese premio se publica en 5 países. Entonces, entre que hacen todas las ediciones y todo, quieren sacarlo toda la vez. Entonces, claro, de pronto te dicen, eres escritor, eres premiado internacionalmente, pero hasta dentro de 2 años nadie lo va a saber, ¿no? Y 4 meses después me llaman de otro premio, diciéndome que otra novela mía ha quedado finalista del Café Gijón, ¿no? De pronto en 4 meses yo con 2 novelas que tenían un cajón, ¿no? Salen súper cerca una de la otra, además, ¿no? Una tardó 1 año, la otra pues ya llevaba un medio año después. Entonces yo de pronto salí como en 2 editoriales grandes en Europa, yo no conocía a nadie. A mí me llevaban con gente que no era mi generación, o sea, con gente pues, mucho más mayor que yo, de 60 para arriba, pues, como 20, 25 años más que yo. Yo no conocía a nadie ni siquiera de mi generación, ahora conozco escritores. Entonces era gente con la que sí, me gusta, hay algunos escritores que me gusta leerlos y tal, pero con los que yo conectaba a nivel de mi poética regular, ¿no? Entonces siempre me sentí como un intruso, no acababa de encajar nunca en estos grupos y siempre fue extrañísimo. Hasta creo que ahora que he publicado una editorial más pequeña y sí, una editorial que sí tiene mis intereses y por eso yo también envío a esta editorial, ¿no? Creo que es cuando empiezo a encontrar mi sitio.
Pero yo creo que en estas editoriales además que publiqué, ellos no me buscaban a mí, los que compran esa editorial no me buscan a mí, y los que me buscan a mí no compran esa editorial. Y no porque sean malas, yo creo que las dos que he publicado a mí me gustan, pero sí que es verdad que no acaban de encajar con lo que yo hago. Tus libros, sin contar el infantil, han sido fáciles de digerir por los lectores. ¿Tu temática y lenguaje son solo para algunos? No, yo creo... A mí una cosa que se ha repetido en casi todas mis novelas es que han dicho cuentas cosas muy difíciles de forma muy fácil. Ya. Y yo creo que eso me lo han dicho, pues yo diría que en las 4 novelas para adultos que tengo. O sea, y es una cosa que me encanta. Porque sí que es verdad que a mí me gusta mucho... no me gusta escribir para... Sí que yo tengo muchas referencias y detrás quien sabe verlas ve de dónde vengo y yo no las escondo además, o sea, están ahí, pero no tienes por qué saberlas. Entonces sí que me gusta llevarlo a un terreno muy de lo cotidiano, ¿no? En la última novela, por ejemplo, yo hablo de la globalización, hablo de los problemas que tiene el mundo y tal, pero lo cuento desde historias íntimas. Entonces, a lo mejor no estamos muy metidos en política o sociopolítica, pero todos entendemos lo que pasa en un matrimonio cuando está en crisis y tal, ¿no? Entonces yo intento, no sé si hacer metáforas o ver cómo afecta la política en la intimidad. Entonces siempre lo llevo a un terreno de las emociones, de lo pequeño. Y más cotidiano tal vez, ¿no? Sí, más sí. sencillo, ¿no? Sí, como decir, vale, sí, pero en el fondo estoy hablando de cosas muy complicadas. Lo que pasa es que creo que desde ahí, que quizá también es un lenguaje muy poético, ¿no? Muy de hablar de una imagen, que esa imagen te traslada a algo superior, ¿no? Entonces esas pequeñas historias en el fondo están hablando de cosas que tienen que ver, pues esto, con la sociopolítica, con los fanatismos, con el auge de los radicalismos en épocas de crisis, ¿no? Hablo sobre todo de esta novela, ¿no? Pero estoy hablando de personas, estoy hablando de familias, estoy hablando de parejas o... Justamente sobre esto, ¿cómo entendemos tu más reciente obra, Con el frío? ¿Es filosófica, ecológica o espiritual? ¿Invitas a la reflexión o hay una lección o moraleja? No, moraleja yo evito. Además, creo que es una obra en la que justamente juego a que haya muchas interpretaciones. Porque cada uno de los capítulos se desarrolla en un lugar del mundo y cada lugar del mundo tiene su propia visión de las cosas que ocurren. Entonces, lo que a mí me interesaba era mostrar cómo un mismo acontecimiento global es visto desde diferentes perspectivas de forma totalmente diferente. Y cómo al final, desde nuestra visión eurocentrista y el humanismo occidental, tenemos una interpretación que creemos que es la correcta cuando es una interpretación más. Y era lo que a mí me interesaba, utilizar esos viajes y esas investigaciones que he hecho en otros países, de cómo ven el mundo, ¿no? Para hablar de cómo la verdad no existe, ¿no? La verdad es una cosa regional, o sea, cada región tiene su propia verdad. Eres profesor de literatura y creación literaria, impartes talleres. ¿Todos los que acuden a estas clases tuyas tienen talento para la escritura? ¿Qué haces cuando ves que alguno no tiene futuro? Bueno, yo creo que el talento es imprescindible para, a lo mejor, no sé, publicar en Blumera, que no creo, realmente no, leemos tantas cosas. Sí. No sé, yo creo que se puede ser artista y se puede ser artesano, ¿no? Entonces yo creo que alguien puede aprender muy bien los trucos y las técnicas y hacer cosas que den el pego y que realmente hasta nos puedan entretener o podamos ver como que están bien hechas. Otra cosa es que no nos emocionan o no nos hacen un clic dentro, no nos hacen reflexionar, ¿no? Simplemente lo leemos y estéticamente está bien. Entonces yo creo que se puede aprender siempre, ¿no? Entonces si alguien, si tienes pretensiones a lo mejor de publicar o de ser bestseller, pues entonces ya no sé qué decir. Pero realmente si lo que quieres es escribir, desahogarte y hacer cosas correctas, yo creo que todo el mundo puede. O sea, todos no van con la intención de publicar y ser grandes escritores. No sé, yo lo primero que pregunto, para que creo que igual los he hecho un poco para atrás, el primer día de clase es de vosotros queréis publicar, ¿no? Y todos, no, luego ya te van saliendo que quizás sí, ¿no? Pero yo creo que hay mucha gente que su pretensión es escribir en el libro de la falla. Ya. O en el libro de la falla o en un blog o... Claro, ellos piensan, hombre, si publicara una novela o algo así, mejor, ¿no? Sí. Pero no se lo plantean a corto plazo, quizás es de, bueno, si yo viera que esto funciona, que voy aprendiendo qué tal... Es como cuando yo, no sé, voy al local de ensayo, mi pretensión no es ser una estrella del rock, mi pretensión es desahogarme, ¿no? Y me gusta que haya gente que se desahogue escribiendo. O simplemente disfrutar, ¿no? No van con expectativas de otra cosa. Simplemente no, yo creo que tienen cosas que quieren contar y se ven que les falta técnica y tal. Y bueno, pues hay gente que va a hacer macramé, gente que va a hacer yoga, gente que va a escribir, ¿no? Como terapia.
Sí, como terapia o, no sé, como diversión, como lo que sea. Simplemente eso. Hablábamos al comienzo de la poesía. ¿Tienes algún pendiente con ella? ¿Te animarás a escribir un poemario? Sí, tengo además uno ahí que quiero empezar a escribir en el momento pueda, pero claro, tengo que tener una actitud, un mood, no sé cómo decirlo en español, ¿no? Una motivación. Sí, estar en un momento en el que... Sintonizado con eso. Algo claro, así. en estos momentos no estoy para ese poemario, ¿no? Sí que es verdad, siempre han sido épocas de crisis en mi vida cuando he escrito poemas. Y hace poco tuve una crisis y escribí un poemario que a mí me parece que es muy potente y es muy visceral y me parece que está bien, ¿no? Pero sí que es verdad que luego tuve la necesidad de convertirlo en narración. Y muchos de los poemas que ahí eran poemas, ¿no? Luego en la novela que publicaré en el próximo otoño, se fueron insertando, ya en forma de narración. ¿Y te es fácil pasar de la poesía a la narrativa? ¿Cambiar Bueno, la es que voz? justamente esa novela tiene, yo creo que el impulso es muy poético, que no es una novela nada poética. De hecho es una novela en la que yo juego con un lenguaje mucho más bloguero, por decirlo de alguna forma, mucho más directo, pero sí que es verdad que el impulso es muy poético, muy de imágenes, de sensaciones viscerales, entonces fue genial. De hecho, esa novela partió de ese poemario. ¿Cuáles han sido tus armas para mantenerte firme en tu decisión de ser y sacar adelante tu carrera de escritor? Bueno, yo que sé, la paciencia, supongo. No sé, supongo que yo como soy trabajador funcionario, ¿no? Soy profesor de secundaria, tengo un sueldo a fin de mes, luego puedo dar talleres y cosas. Nunca he tenido una necesidad de ganar dinero, ¿no? Entonces creo que eso está bien. De alguna forma es como si fueras tu propio mecenas, ¿no? Que dice un amigo mío, dice que él es su propio mecenas, no trabaja para luego poder hacer su arte sin venderse. Entonces, bueno, no he tenido nunca prisa por hacer obras que se vendieran rápido, siempre he ido escribiendo porque yo necesito escribir y con paciencia de, bueno, pues si no se publica ahora, ya veremos, ¿no? Ya encontraré. Yo creo en las cosas que hago. Y yo cuando la acabo creo que bueno, que está aportando algo, que realmente hay gente que está esperando. Yo siempre escribo para mí. Siempre digo, yo no puedo escribir para todos, entonces al final a lo mejor no le gusta a nadie. Yo escribo lo que yo quiero leer, ¿no? Como decía Rulfo, fui a la biblioteca, no estaba Pedro Páramo, pues dije, pues lo escribo yo. Pues yo voy un poco igual. No encuentro novelas que vayan por aquí, ¿no? Porque además yo tengo muy claro qué tipo de novelas me gustan en cada época y muchas veces no las encuentro. Entonces, bueno, pues venga Alberto. Entonces yo sé que a mí me gustan y confío en ellas y creo que por eso estoy tranquilo, tengo la paciencia, ¿no?, de ir encontrando... Pero te mueve quizá con el tiempo a futuro el éxito, la consagración. Yo creo que ya soy mayor para... no para la consagración, que eso por los 40 eres joven. Pero sí para tener esas expectativas o verlo desde esa perspectiva. Yo por ahora yo tengo muy claro que hay que ir haciendo paso a paso las cosas, y hay que ir llegando. Y que por ahora yo voy dando pasitos, yo voy publicando, es verdad que para la edad que tengo bastante obra publicada, tengo traducciones, tengo buenas críticas. Digo, bueno, quizá llega un momento en que por lo que sea se abre una puerta, ¿no? Y yo, si la veo y consigo meterme, bueno, pueda, no sé, dejarme todo y vivir solo de esto y ser un escritor. Pero por ahora tampoco me lo planteo, yo soy feliz dando clase y escribiendo. Y así de sencilla es tu vida, ¿no? Sí, la verdad es que es más sencilla. Desde fuera, como hago tantas cosas y viajo y tal, parece que sea compleja. Pero disfrutas más y mejor. Digo yo, según te veo con esta óptica, ¿no? Sí, es que si yo pensara solamente en la consagración literaria estaría ahí, no sé, creo que me dolería mucho todo, ¿no? O sea, la espalda. Ha sido un placer, Alberto, tenerte, muchas gracias por estar aquí y bueno, nos encontraremos en el camino. Muy bien, gracias. Eso fue todo por hoy, amigos, muchas gracias por estar ahí. Soy Elga Reatelli, nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita
sobre algunas cartas o allá en las estrellas. No le creas, no le creas, no le creas. Y si te dicen que no lo puedes lograr o que eternamente te van a amar o que lo que haces no